fue un genetista estadounidense. Experimentó con las mutaciones de la mosca de la fruta. Ganó el Premio Nobel de Medicina en 1933. Se trata de Thomas Hunt Morgan, un genetista que estudió la herencia genética de la mosca de la fruta, lo cual lo llevó a demostrar que los cromosomas son los portadores de los genes. Saturno, hablando de enfermedades ligadas al sexo, tengo un amigo que es daltónico. No diferencia el color rojo del color verde, pero su hermana no es daltónica. ¿Eso quiere decir que esta enfermedad afecta principalmente más a los hombres que a las mujeres? Así es, pero recuerda que su hermana podría ser portadora de la enfermedad con un 50% de probabilidad y podría tener hijos varones con esa condición. Pero hay alteraciones que sí se pueden identificar con un microscopio óptico. ¿Sabes cuáles son? En clase me dijeron eso, eran las alteraciones del número cromosómico. Y solamente se detecta contando los cromosomas, así se pueden ver las diferencias fácilmente. Ajá. Correcto. Ahora veamos más al respecto en la siguiente proyección. La meiosis es un proceso crítico en el que pueden cometerse errores y la repartición de cromosomas no sale como debería. Prueba de ello es la no disyunción de los cromosomas. De la correcta separación de los cromosomas depende que cada gameto lleve la cantidad de información adecuada. Cuando un par de cromosomas homólogos o cromátidas hermanas no se separan de la manera correcta, un gameto recibe dos tipos repetidos del mismo cromosoma, mientras el otro no recibe ninguno. Figurita repetida no completa álbum, y las figuras faltantes son información perdida. En la fecundación, estos gametos terminan uniéndose a otro, cuya separación fue normal. Como resultado, alguno de los cromosomas no tendrá a su pareja o tendrá un compañero extra. A estas variaciones en el número cromosómico se le conoce como aneuploidías. Las células aneuploides se presentan en distintas formas. Por ejemplo, las células aneuploides trisómicas tienen un cromosoma triplicado en el óvulo fertilizado. Las monosómicas son aquellas a las que les falta un cromosoma. Esto se presenta de manera más extrema cuando en un individuo está presente más de un sistema completo de cromosomas. A ello se le conoce como poliploidía. La poliploidía, a su vez, se desarrolla de dos formas posibles: triploidía, con 3 juegos de cromosomas, y tetraploidía, con 4. Si bien la poliploidía es más frecuente en las plantas, existe un mamífero conocido por su tetraploidía, la vizcacha colorada, con 2 veces la cantidad de cromosomas en comparación a otras especies de su familia. Adicionalmente a ello, los cromosomas también pueden presentar rupturas, que desencadenan en cambios estructurales. Los más conocidos son delesión, duplicación, inversión y translocación. La delesión consiste en la eliminación de un segmento cromosómico, la duplicación en la repetición de una parte del cromosoma, la inversión posee una sección con sus elementos invertidos, y finalmente la translocación mueve un segmento del cromosoma homólogo a otro no homólogo de 2 formas posibles: recíproca y no recíproca. Una de las aneuploidías más conocidas en el mundo es el síndrome de Down, que afecta a 1 de cada 700 niños en Estados Unidos, en la que quienes lo padecen poseen 47 cromosomas por célula. Esta condición también es referida como trisomía 21, pues se debe a la presencia del cromosoma 21 de manera adicional, haciendo un total de 3 copias. Las personas con trisomía 21 presentan rasgos faciales característicos, baja estatura, algunos defectos cardíacos, susceptibilidad a las enfermedades respiratorias y aprendizaje lento. Sin embargo, esto no es impedimento para que se desarrollen en diferentes profesiones y oficios, llevando vidas independientes y productivas. El Día Mundial de la Trisomía 21 se da cada 21 de marzo.
Otro tipo de aneuploidías, esta vez de los cromosomas sexuales, es el trastorno de Klinefelter, que se da cuando hay un defecto en la disyunción del cromosoma X durante la meiosis y el óvulo contiene 2 copias de este cromosoma. Si es fecundado por un espermatozoide que lleva el cromosoma Y, el varón resultante será XXY, que tendrá problemas de fertilidad y algunas características femeninas. Si un óvulo no tuviera el cromosoma X y es fecundado por un espermatozoide con el cromosoma X, entonces la niña tendría el síndrome de Turner, padecido por 1 de cada 5.000 nacimientos, y es la única monosomía viable en el ser humano. Isaac, ¿qué aprendiste sobre el síndrome de Down? Bueno, aprendí que no es una enfermedad, sino una condición y que son aptos para realizar cualquier actividad que ellos se propongan. Así es. Por eso las personas con síndrome de Down no se privan de desarrollarse en campos como el arte o el deporte. Eso es muy cierto. Muchas empresas los contratan porque son capaces de hacer cualquier cosa que ellos se propongan, como dije. Ahora, qué interesante este tema de los cromosomas, Saturno. Me ha encantado. Y es muy cierto que el núcleo es el centro de control e información de la célula. Muy bien. Ahora al respecto, mira lo que la profesora tiene que decirte. De todas maneras. Veamos, Isaac. No todos los genes de las células eucariotas se encuentran en los cromosomas que están dentro del núcleo. Debes recordar a 2 orgánulos muy especiales, las mitocondrias y los cloroplastos. Estos orgánulos tienen su propio ADN, que es muy parecido al de una bacteria, porque es circular y contiene pocos genes. Recuerda que la mitocondria sintetiza ATP durante la fosforilación oxidativa. Para lograrlo, los genes mitocondriales codifican proteínas de la cadena de transporte de electrones y la síntesis de ATP. Si alguno de estos genes se encontrara mutado, la célula tendría problemas para producir la cantidad de ATP que necesita, y esto afecta principalmente a los tejidos que más usan ATP, los músculos y el sistema nervioso. Las enfermedades mitocondriales son consideradas también como enfermedades raras. Ahora viene un dato curioso. Cuando el óvulo es fecundado, entra solo la cabeza del espermatozoide que no tiene mitocondrias en su interior. Por lo tanto, cada uno de nosotros lleva las mitocondrias que estaban en el citoplasma del óvulo y pertenecen a nuestra madre. Y como ese ADN no recombina, pasa casi intacto de madre a hijos y es transmitido solo por las mujeres. Por eso, sirve para rastrear a nuestros antepasados maternos hasta los orígenes de la humanidad, en África. En América es posible distinguir al menos 5 linajes o haplogrupos que se remontan a 5 mujeres de las cuales descienden la mayoría de nativos americanos, y los llamamos A, B, C, D y X. El haplogrupo B es el más común en la población nativa de los Andes peruanos. Saturno, ¿y las plantas también contienen los cromosomas dentro de los cloroplastos? O sea, que contiene información genética fuera del núcleo. Claro que sí. La célula nunca dejará de sorprendernos, Isaac. Me pregunto si las mitocondrias de mi célula contienen haplogrupos nativo americano. Pero bueno, ya, olvidemos el tema. Ahorita nos toca un resumen. De inmediato. A raíz de la teoría cromosómica de la herencia, se pudieron unir las investigaciones sobre cromosomas y los factores hereditarios de Mendel. De esta forma se comprobó que los cromosomas transportan los genes, los cuales en muchos casos están ligados, es decir, se heredan en grupo. Existen genes que están ligados necesariamente al cromosoma X, y cuando tienen mutaciones presentes, los cambios se expresan en los hombres XY, y en las mujeres XX es menos frecuente porque tienen otro cromosoma X para suplir el cambio. Esto se ve en enfermedades como la DMD, la hemofilia y el daltonismo. En la hembra, un cromosoma X se condensa al azar formando el corpúsculo de Barr. Ejemplo de ello es la gata carey, cuyos genes le brindan un pelaje marrón oscuro con bandas rojizas. Existen trastornos o alteraciones generadas por la presencia de un número anormal de cromosomas. Tal es el caso de la aneuploidía de los cromosomas sexuales, Turner o Klinefelter, o el síndrome de Down, trisomía 21.
Saturno, creo que ya terminamos el tema de hoy. Por cierto, muy extenso, ¿ah? Y eso que aún nos faltaría hablar del ácido desoxirribonucleico. Bueno, tienes mucha razón. No hemos hablado casi nada del ADN y su estructura de doble hélice. Por cierto, ¿cuál es el siguiente tema que vamos a hablar? Precisamente es el ADN y el ARN, Isaac. Por eso ve informándote un poco y sea más fácil el aprendizaje. De todas maneras, repasaré y estudiaré mucho en casa. ¡Chao, Saturno! Hasta la próxima, Isaac.